dijeron que no hay plata, básicamente, ¿no? Correcto, exacto. Bueno, de hecho, Cerruti acaba de retuitear y poner algo adicional propio a lo de Alberto Fernández, que se suma a lo que ayer escribió la propia Cristina Fernández de Kirchner en una nueva investigación, particularmente con la Corte. La tienen entre cejas, Corte, ¿no es cierto? Sí, la Corte, pero no dejó atrás a Comodoro Pi, no dejó atrás a la Justicia Federal en general, que es la que la investiga, y también arremetió, en cierto modo, al Tribunal Oral Federal número 2, que la juzga por la obra pública, porque él dice, ellos ya tienen la sentencia escrita. Fue lo que mencionó Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que hoy, con el diario del lunes vendría a ser, pero hoy sería con el diario del martes, estamos hablando de una Cristina que, a mi entender, le cuesta escuchar la palabra condena, la posible palabra condena, porque hasta ahora los tribunales federales han sido un poco amistosos con ella, más allá que ella critique, que siempre apuntan a ella, habla del famoso lawfare y demás, pero hasta ahora, en Dólar Futuro fue sobreseída. En la causa Los Sauces y Otasur fue sobreseída. En la causa Memorándum con Irán fue sobreseída. Hay 3 causas, de las cuales 2 hoy están en revisión en casación, en las cuales ha tenido una sentencia favorable Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿qué pasa con obra pública? La Oficina Anticorrupción desistió de ser querellante y por lo tanto de acusar en el juicio. La Unidad de Información Financiera, ya la contamos acá, ¿qué hizo? Pidió la absolución de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los imputados. Ahora bien, el 1 de agosto empieza la acusación de la Fiscalía, que se va a tomar 9 jornadas, porque piensa acusar. Y con esa acusación, el Tribunal Oral Federal número 2 tiene la posibilidad ya después de emitir un veredicto. Después, bueno, van a escuchar a cada una de las defensas claramente. Pero si la Fiscalía se hubiese bajado, ya el tribunal no puede condenar ni absolver, tiene que sobreseer directamente. Ahora, la pregunta es, ¿de qué habla todo esto? Habla de, bueno, por un lado decíamos que evidentemente tienen una agenda totalmente escindida de la realidad y de lo que está preocupando 100%. a la gente y al país. Porque a ella no le preocupa en este momento esto. El dólar está en 302 pesos. Atentos, 302 pesos el blue, acaba de subir un peso más. Digo, está bien lo que decís vos, ella no le preocupa, pero la pregunta es, ¿ella se viene a venir una condena y por eso sale y se adelanta con esto? Y por lo pronto ella en ese video de más de 14 minutos lo deja sentado. Está escrita mi condena, dice. Y Alberto Fernández convalida esto también. Y Alberto Fernández está convalidando. A ver, sí. Alberto Fernández cuando asume en el poder hace un intento de reforma judicial. Una reforma judicial que no llegó a buen puerto porque no hubo consensos que habilitaran esto. Por otro lado, yo pregunto, si criticamos a la Corte, porque ella critica a esta Corte de 4, cuando en realidad durante el gobierno de Néstor Kirchner ella validó una Corte de 5, ahora se queja y quiere ampliarla a 25 integrantes. Y de hecho no fueron capaces, el gobierno que forma ella con Alberto Fernández, de conseguir a un reemplazante para la vacante que dejó Hayton de Nolasco. Entonces volveríamos a esa Corte de 5. Sí. La preocupación es Comodoro Pi porque están los propios temas de la justicia, porque son los delitos federales que implican la corrupción de eventualmente los funcionarios. Ahora, la justicia en sentido amplio que la gente ve como injusticia no tiene nada que ver con Comodoro Pi. Es el juzgado de falta, es la justicia comercial, es la justicia civil, es la justicia penal, es la justicia de primera instancia, es con la que se choca el ciudadano común, quien nos está viendo si tiene algún tipo de conflicto en algún ámbito de su vida. Entonces, acá el problema es que no solo está escindida en la agenda porque, como dice, a esta hora toda la oposición al unísono después del tuit de Alberto Fernández, aparece un gobierno descalzado de la realidad con el dólar volando, hablando de justicia en lugar de economía, sino porque además lo que hablan de la justicia no es lo que tampoco le importa a la gente, ni siquiera de la propia justicia. Claro, que es lo que hablamos de acá con que le interesa en segundo plano. Digo, eso es lo que le importa a la gente. Exactamente. Y esa para es la eso, justicia cercana a la gente. Pensá, en la provincia de Buenos Aires tenés 700 vacantes sin cubrir, que lo tiene que hacer la política. En el gobierno nacional no pudieron nombrar casi jueces desde el 2020 porque no afloran los acuerdos ni los consensos necesarios. No crearon nuevas fiscalías ni nuevos juzgados federales a provincias que lo requieren y lo necesitan y cuya decisión depende primero y fundamentalmente del Poder Ejecutivo y luego del Congreso. Una de ellas es de Santa Fe y Rosario, la creación de los tribunales ahí. Entonces, la justicia que le importa a la política está escindida de la trascendente para la sociedad y para resolver los problemas. Con lo cual es un doble
una doble escisión con la Claro, realidad doble del propio distancia gobierno. Una con- doble distancia. Pero además a mí me llama la atención porque ella pone el foco obviamente en la Corte Suprema, pero también en Comodoro Pi, como les decía, pero no deja de hablar de Mauricio Macri, de las causas de Mauricio Macri. En todo caso, para mí sería el expresidente Mauricio Macri el que debería hablar de los jueces que opinan sobre sus causas, pero es Cristina la que siempre se está comparando mis causas, las causas de Mauricio Porque Macri. Cristina quiere llevar a todos al barro, porque dice, está bien, me acusan a mí, el resto no es distinto. Bueno, Claro, que la somos defensa... todos lo Sí, mismo. pero perdón, Javi, no la escucho hablar de la absolución que tuvo Fernando de la Rúa por las coimas del Senado, por ejemplo. Porque si vamos a hablar de expresidentes o de presidentes, hablemos de todos. Está bien. De Decía lo que hizo la Comodoro Pi. defensa de Cristina es claramente política. Cristina me parece que no puede explicar cómo se enriqueció Lázaro Báez y todo su entorno. Pero vos fíjate, empiezan a hablar de proscripción. Dicen, quieren proscribir a Cristina. Lo dijo Graciana Peñafort, lo dijo Eugenio Zaffaroni, lo dijo el propio Martín Soria, ministro de Justicia. Empiezan a hablar en ese marco. El efecto Lula. Bueno, claro. Es el efecto trazando, Lula. Claro, está bien, trazando un está bien, paralelismo Manuel. con lo que pasó en Brasil Es que con ella Dilma lo dice, Rousseff. lo dice en Y su después video. bueno, lo que digo es, no es proscripción, acá está la justicia. Las elecciones son el año que viene. Para que sea proscripta, entre comillas, Cristina debería tener condena firme antes de octubre del año que viene, cosa que no va a pasar. Cristina puede tener una condena En de primera acá a fin instancia. de año, pero no va a tener condena firme. No, hasta por el año que supuesto. viene, digo. Hasta la corte. Pero ella, Claro. sabe, ella Podría opina, opinar. ella opina Bueno, lo que espera dice tengo salir del Cristina. tema. Lourdes, dale. Perdón, último. lo que dice Cristina es que a ella el juicio de obra pública se lo inician el 21 de mayo del año 2019. Dice, poco antes de que se cierren las listas para presidenciales. Entonces, como que ella alude eso a una cuestión política. Entonces ahora, volviendo que el año que viene van a ser las elecciones, menciona que esta causa también se acerca al año electoral. Lo está tratando de dejar entrever. Está bien. Y si fuera en marzo del 2021, del Ah. 2023, Siempre eso estamos cambiaría cerca las de un cosas. año electoral. en Hay elecciones Argentina. cada 2 años. en Claro, Argentina. año por medio. Digo, No hay mucho margen para eso. Bueno, les conté en adelanto exclusivo, 2:30, que había un paro en las principales empresas que fabrican los neumáticos en la Argentina. 3, en todas, en el cambio de turno, desde las 2. Sí. Bueno, datos adicionales. Romina Wiener, bienvenida, buenas